¿Cómo ser un buen escucha? ¿Cómo ser un buen escucha? Estuvimos 2 semanas estudiando cómo sufrir bien en el libro de Lamentaciones con el profeta Jeremías. Todavía tenemos pendiente terminar la serie de los discípulos. Vamos a regresar a eso en el momento adecuado, si Dios permite. Pero hoy vamos a tener un estudio sobre cómo aprender a escuchar mejor a nuestro prójimo, cómo aprender a escuchar mejor a las personas que tenemos enfrente y a nuestro alrededor. Así que rápidamente, antes de pasar al tema de hoy, quiero repasar los puntos que vimos en las últimas 2 semanas, antes de pasar al estudio de hoy. Si se acuerdan, vimos 5 puntos sobre cómo sufrir bien, 5 puntos sobre cómo enfrentar bien el sufrimiento. Vimos en primer lugar que los creyentes hemos de llorar con los que lloran. Debemos identificarnos con quienes están sufriendo a nuestro alrededor y condolernos con ellos, sobre todo con los creyentes que son parte del mismo cuerpo local, parte de la misma iglesia, conforman la misma iglesia local que conformamos nosotros. Segundo, vimos que para sufrir bien debemos reconocer que el pecado, y no solo el pecado en general, sino nuestro pecado, es la raíz de todo el sufrimiento en el mundo. El pecado es la causa de todo sufrimiento individual y todo el sufrimiento colectivo nacional que vemos todos los días. Nunca vamos a poder sufrir bien, nunca vamos a poder enfrentar bien el sufrimiento pensando que nosotros no merecemos el sufrimiento que estemos pasando. La palabra nos muestra lo que realmente merecemos. Nos muestra que todos merecemos estar en el infierno. Todos merecemos pagar por nuestros pecados y nuestras ofensas en contra de un Dios justo. Tercero, vimos que nunca debemos negar ni olvidar la mano de Dios, la soberanía de Dios en nuestros sufrimientos. Si hacemos eso, estamos robándonos de la única roca firme, la única tierra firme, la única esperanza real que tenemos en medio del sufrimiento. Cuarto, vimos que en medio del sufrimiento debemos identificar bien al enemigo. El enemigo no es Dios, no es nuestra pareja, no son las causas secundarias, es nuestro pecado. En el sufrimiento nuestro enemigo es nuestro pecado. Dios usa el sufrimiento en el proceso de nuestra santificación. Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas como una herramienta para obligarnos a crecer en santidad. Por último, vimos que en medio del sufrimiento debemos correr a Dios. Nunca debemos huir de Dios cuando estamos sufriendo, debemos correr a Él. Nunca trates de esconderte de Él o sobrevivir sin Él cuando estás sufriendo. Dios es nuestro único recurso, nuestra única esperanza. Y vimos que sus promesas deben ser el ancla de nuestra alma. Entonces ese fue el repaso de los 5 puntos que vimos en las últimas semanas. Si se lo perdieron, las grabaciones están disponibles aquí en el canal. Hoy vamos a poner nuestra atención en este asunto de cómo ser un mejor escucha. Así que los invito a leer conmigo un versículo inicial en Santiago, capítulo 1. Vamos a leer en Santiago 1:19, antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Bienvenidos si se están uniendo, ¿qué tal? William, Omar, Polo, Alda, Paulina, Lucía, bienvenidos a todos, buenas noches. Vamos a leer este pasaje y vamos a comenzar. Dice: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por otro miércoles que nos das el tiempo, la oportunidad, los medios, la conexión, toda la tecnología para reunirnos digitalmente desde lejos, desde nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que aún estando en nuestros hogares nos ayudes a reunirnos en familia, que ayudes a los padres de familia a reunir a sus hijos, a sus parejas, todos juntos,
para dedicarte este tiempo, Señor, para dedicar este tiempo a tu palabra, buscando el alimento sólido que necesitamos, Señor. Sabemos que este tema de la escucha es algo muy difícil para muchos de nosotros. Es algo que nos falta mucho por mejorar, mucho por aprender. Te pedimos, Señor, que tú que nos conoces mejor que nosotros mismos, en tu misericordia, en tu bondad, nos apliques tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, cómo pecamos, cómo fallamos en este tema de escuchar a otros, de amar a otros por medio de nuestra escucha, por medio de la atención que debemos de ponerles cuando ellos quieren comunicarnos algo. Te pedimos, Señor, que este estudio sea motivo de examinarnos, que sea motivo de luchar por mayor santidad, por agradarte más. Te pedimos por el que va a hablar, Señor. Yo no puedo convencer a nadie, solo tú lo puedes hacer. Dependemos completamente de ti, nos encomendamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues este pasaje de Santiago 1 es el pasaje clásico sobre nuestro tema. Obviamente hay muchos más, sobre todo en el libro de Proverbios. Vamos a ver en unos momentos varios pasajes en Proverbios, pero este pasaje de Santiago, en teoría, todos lo conocemos. En teoría, todos lo hemos escuchado. Solo que es una cosa conocerlo y es otra cosa vivirlo. Definitivamente es otra cosa vivirlo. Muchos creen que este es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Lo que se engloba aquí es uno de los retos, una de las dificultades en la santificación más difíciles para todos nosotros que somos creyentes, que estamos en Cristo. Requiere controlar la lengua y todos sabemos lo difícil que es eso. Requiere dominio propio, requiere un alto grado de dominio propio. Entonces, no es nada fácil lo que tenemos aquí en este pasaje, lo que vamos a considerar esta noche. Es una cosa simplemente escuchar lo que otros nos quieren decir y es otra cosa realmente entender, como dicen coloquialmente, captar, absorber y después actuar en base a lo que nos comunicaron, en base a lo que nos están diciendo. Es otra cosa ser un buen escucha, es una cosa escuchar y es otra cosa ser un buen escucha. Vean, todos damos por hecho que cuando hablamos otros nos escuchan y también damos por hecho cuando otros hablan que nosotros escuchamos. O sea, todos damos por hecho eso. Si yo estoy hablando, yo doy por hecho que los que me están escuchando realmente están poniendo atención. Si otros están hablando, dan por hecho lo mismo en mí. Todos lo damos por hecho. Pero la realidad es que no es necesariamente cierto eso. Y es fácil darnos cuenta de que ese supuesto de que cuando alguien habla los demás escuchan, frecuentemente no se cumple. Nos damos cuenta cuando alguien nos empieza a preguntar cosas básicas acerca de algo que acabamos de explicar en detalle hace unos momentos. Muchas veces la persona que no entendió nada de lo que dijimos, supuestamente nos estaba escuchando con atención, hasta nos veía a los ojos, hasta teníamos contacto visual cuando estábamos hablando. Nos damos cuenta de que otros no nos escuchan cuando nuestro jefe o nuestra pareja nos pide que volvamos a explicarle todo desde el principio, porque no nos estaban escuchando. A veces lo reconocen, ¿no? A veces te dicen, ¿me puedes volver a repetir todo eso? Porque la verdad no te estaba escuchando, no te estaba poniendo atención. Pero muchas otras veces el que no nos escuchó o nosotros cuando no escuchamos a alguien más, no pusimos atención, intentamos camuflajearlo diciendo, es que no te explicaste bien, es que no te entendí. Entonces nosotros nos damos cuenta que la otra persona no nos estaba escuchando. Nos damos cuenta cuando nuestros hijos hacen exactamente lo contrario a lo que les pedimos hace unos minutos. Los que nos rodean seguido nos demuestran o seguido evidencian que no nos escuchan tanto como creemos que nos escuchan. Y muchos de nosotros también les hacemos evidente eso mismo a los demás. Hacemos evidente que realmente no nos escuchamos.
realmente no prestamos atención a lo que dijeron. A los predicadores puede que les pase esto más seguido que a algunos de ustedes. Les puedo decir que yo seguido hablo con personas y lo que me dicen o lo que me preguntan me deja muy claro que no han estado viendo las transmisiones de los miércoles o no han estado viendo las transmisiones de los domingos, o por lo menos, aunque hayan estado ahí en teoría frente a la pantalla, en teoría escuchando, realmente no han puesto atención. Es evidente por cosas que me llegan a preguntar. Me dejan en claro, esa persona me deja en claro que no ha estado escuchando. Ha estado escuchando, pero sin escuchar realmente. Pero bueno, no nos vamos a desviar por ese lado. El punto es que pocos somos buenos escuchas de los demás. Ese es el punto del estudio de esta noche. Pocos somos buenos escuchas de los demás y todos debemos esforzarnos mucho por ser mejores escuchas. Porque esto no le viene naturalmente a nadie. Tendemos a pensar que escuchar es algo fácil. Pensamos que es algo que a todo el mundo se le da fácil. Yo supongo que si nos preguntaran, la mayoría de nosotros nos consideraríamos buenos escuchas. Nos catalogaríamos como personas que son buenos para escuchar. Yo incluso he visto que personas se jactan de ser buenos escuchas. Hay personas que se atreven a poner en su currículum de trabajo profesional que una de sus fortalezas o una de sus cualidades es la de ser buenos escuchas de los demás. Pero la realidad es que nos topamos con muy pocos buenos escuchas en este mundo. La realidad es que ser un buen escucha es mucho más difícil que abrir la boca para hablar y querer ser escuchados por los demás. Nosotros tendemos a ver este asunto al revés. Tendemos a pensar que escuchar es fácil y hablar es difícil. Pensamos, pues cualquiera puede escuchar, ¿no? Eso es lo más fácil. Cualquiera puede escuchar. Lo difícil es hablar. Lo difícil es proponer. Así pensamos. Pero la realidad es que la mayoría preferimos por mucho hablar y ser escuchados que escuchar. A muchos no les interesan las pláticas que se traten más de escuchar que de ellos hablar u opinar para que otros me escuchen a mí. A muchos no les gustan las actividades que consisten principalmente en poner atención, principalmente en escuchar. Evitan esas conversaciones, esquivan esas actividades. En nuestra soberbia y nuestro pecado, preferimos confiar en nuestra opinión y nuestra experiencia que confiar y escuchar la de otros. Preferimos contar nuestros logros, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y cualidades que saber acerca de otros, que escuchar cuál es la experiencia, qué tienen que decir otros. Preferimos dar nuestra opinión que escuchar la de alguien más. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? O sea, ¿hay algo de malo en eso? ¿Que yo prefiera ser escuchado que escuchar? Pues vamos a ver, los invito a ir a Proverbios capítulo 18. El problema con esto, el problema con querer ser escuchados y no querer escuchar, es lo que encontramos aquí. Proverbios capítulo 18, versículo 2, dice lo siguiente: el necio no toma placer en el entendimiento. Es decir, no toma placer en escuchar, razonar y entender, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. El necio, otra versión dice, el necio solo quiere expresar sus propias opiniones. Entonces vean cómo tenemos que tener cuidado con esto. Vean cómo hay advertencias acerca de esto en la palabra. Lo que muchos justifican como simplemente parte de su personalidad. Es que yo así soy, a mí me gusta hablar, a mí me gusta proponer, a mí me gusta llevar la conversación. Bueno, lo que muchos justifican o explican de esa manera puede ser más bien necedad, soberbia
y pecado. Nuestro texto inicial dice, todo hombre sea pronto para oír y lento para hablar. El texto no dice, mira, si tu personalidad es dominante, si tienes una inteligencia superior, si eres el de mayor experiencia en la conversación, entonces esto no aplica a ti. Dice, todos deben ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Entonces, todos vamos a tener que luchar por vivir y desarrollar esta gracia, esta cualidad. Vamos a tener que esforzarnos por desarrollar la gracia de ser buenos escuchas, si somos creyentes. Y no es algo que va a pasar de la noche a la mañana para nada. Esto es algo bien difícil. Igual como es bien difícil domar la lengua, es bien difícil escuchar realmente. Así como la mayoría de nuestras luchas en la santificación no van a ser como prender un switch, como prender un interruptor de luz, esto tampoco. Va a requerir disciplina, va a requerir esfuerzo dirigido. Mejoras solo vendrán con la ayuda de Dios y pasando tiempo en la lucha por cambiar. Tendrás que desarrollar un plan, un patrón de cultivar esta gracia en tu vida. Tendrás que aprender a darle toda tu atención a alguien en lugar de dividir tu atención entre la persona que te está hablando y otras 2 o 3 cosas más que están ocurriendo en simultáneo a un lado. Por lo tanto, vamos a ver 6 lecciones para ser un mejor escucha. Vamos a ver que realmente escuchar y ser un buen escucha es una forma de amar a nuestro prójimo. Es una forma de amar a otras personas. El hermano Dietrich Bonhoeffer, a quien voy a estar citando ampliamente esta noche, le llamaba a este asunto el ministerio de la escucha. El ministerio de escuchar. Ese es el título que él usaba para este asunto de ser un buen escucha. La idea es que ser un buen escucha es como ministrar a otros. Es una forma de servir a otros. Ser un buen escucha es amar y servir a otros. Entonces vamos a la primera lección. Vamos a la primera lección de esta noche. La primera lección es que ser un buen escucha requiere verdadera paciencia. Requiere verdadera paciencia. No basta con disimular paciencia. Muchos nos hemos vuelto muy buenos en esto. Fingir que somos pacientes, disimular que somos pacientes. Pero eso no basta. No basta con fingir paciencia y hacer como que somos personas pacientes. Para ser un buen escucha, vamos a requerir verdadera paciencia. Muchas personas nos hemos vuelto muy hábiles para fingir paciencia. Escuchamos solo a medias. Es como si escucháramos con un oído en vez de con los dos. Dividimos nuestra atención pensando en otras cosas, pensando que ya sabemos lo que va a decir la otra persona. Estamos escuchando a la persona, pero al mismo tiempo estamos pensando, sí, ese tema ya lo conozco bien, ya lo domino. Incluso yo sé más que la persona que me está aquí enfrente hablando de este tema. Ese es el tipo de escuchas que somos la mayoría. Realmente no nos concentramos al 100 en lo que nos está diciendo la otra persona. Y lo único que estamos haciendo realmente es esperar impacientemente, se nos queman las habas por el momento de tomar la palabra nosotros, por el momento de empezar a hablar nosotros. Asumimos de entrada que ya sé para dónde va este cuate con su argumento. Ya sé qué es lo que va a decir el hermano con lo que me está contando. Y en vez de concentrarnos realmente, en vez de escuchar lo que está diciendo, estamos ya formulando nuestra respuesta. Ya estamos haciendo la lista de las anécdotas que son mejores ejemplos de lo que está comentando. Las cosas que yo he vivido que han sido superiores y son más interesantes y tocan sobre el mismo tema, el mismo asunto que nos está queriendo contar, relatar, etc. Y vean,
si eso es lo que está pasando con nosotros, si eso es lo que está pasando en mi mente cuando según esto estoy escuchando, es un reflejo de mi impaciencia. Es un reflejo de que realmente no soy paciente. Pensamos, no, pues realmente no está diciendo nada nuevo. Realmente no es tan impresionante lo que está diciendo. Yo sé más que tú. Mejor déjame hablar a mí, hermano. Lo que realmente deseamos no es entender lo que está diciendo la otra persona, sino que ya termine para que pueda hablar yo. Todo eso es un reflejo de soberbia y de falta de paciencia. Y vean, ¿quién de nosotros puede decir que no hemos caído en lo que acabamos de describir? ¿Cuántos de nosotros podemos realmente decir que no hemos estado escuchando a alguien, por un lado, con una oreja a medias, y por el otro lado estamos ahí pensando y estamos haciendo la lista de cosas que vamos a sacar nosotros, cuando nosotros podamos hablar? Ser un buen escucha es una tremenda prueba de humildad y de paciencia. Entonces, veamos de nuevo lo que dice Proverbios acerca de esto. Vamos a volver a leer en 18, capítulo 18, versículo 2, y luego vamos a leer el versículo 13, ahí mismo en 18. Leímos el versículo 2, ¿no? El necio no toma placer en escuchar y en entender, solo quiere expresar sus propias opiniones. Y más adelante en el versículo 13, leemos que al que responde antes de oír, le es insensatez y deshonra. Todos hemos experimentado esto, ¿no? Las personas que tú estás tratando de hablar y ya te están interrumpiendo, y todos lo hemos hecho. La otra persona tantito se detiene para agarrar aire y tú ya brincaste, y tú ya te metiste, y tú ya te apoderaste de la conversación, ¿no? Ahora, otro factor que nos dificulta el ser buenos escuchas, otro factor que tiene que ver con este asunto de la paciencia que tanto necesitamos para ser un buen escucha, es que muchas veces cuando alguien se acerca a hablarnos, tenemos muchas presiones encima. Tenemos otras cosas que atender, tenemos preocupaciones. Todo mundo quiere ser escuchado inmediatamente. Y ese es otro tema que no vamos a abordar el día de hoy. La impaciencia de esperar que todos te escuchen en el momento que tú quieres hablar. Que todos te atiendan en el momento que tú quieres ser atendido. Muchas veces no es fácil ser un buen escucha por presiones externas. Esta persona quiere atención inmediata y yo estoy corto de tiempo. Tengo un compromiso que necesito cumplir, que quisiera ya tener cerrado desde hace tiempo, y ahora está llegando esta persona y quiere que detenga todo y que lo escuche. Justo está enfrente de mí alguien que quiere que haga todas las otras prioridades a un lado y me empiece a escuchar. Y en automático, ¿qué es lo que empezamos a pensar? Nuestro tiempo, nuestras responsabilidades son más importantes que lo que sea que me viene a decir esta persona. Entonces, en vez de pedirle a esa persona que me dé unos minutos, incluso en vez de agendar un tiempo con esa persona para platicar después, cuando sea un momento oportuno, cuando pueda cumplir con mis compromisos y esté libre, ¿qué hacemos? Simplemente escuchamos sin realmente escuchar nada. Escuchamos sin escuchar nada para no dedicarles tiempo real ni ahora ni después. Estamos como en piloto automático, ¿no? Y hay personas que son mejores para hacer esto que otras. Hay personas que te pueden dar esas respuestas en piloto automático, realmente no te están escuchando, realmente no se están concentrando en lo que estás diciendo, pero tú no lo notas porque ya se han vuelto muy buenos para dar esas respuestas automáticas. Y hay otras personas que es muy obvio, luego nos damos cuenta y hasta nos molesta, ¿no? Y las interrumpimos y les reclamamos que no nos están prestando atención. Pero ese es el tema hoy día. Tenemos muchas presiones externas cuando es momento de escuchar. También tenemos muchas distracciones modernas. Dividimos nuestra atención entre el que habla y esto, mi celular. O divido mi atención entre el que habla
y simplemente mi tren de pensamiento interno, lo que estoy pensando en mi mente. Llevamos 2 líneas de pensamiento. Tratamos de hacer multitasking, ¿no? Malabares cuando nos hablan. Y como un ex jefe frecuentemente me decía, me insistía y me recordaba, nadie tiene la capacidad de multitasking que cree tener. Todo el mundo piensa que es buenísimo para el multitasking, pero realmente eso no es cierto, y menos cuando se trata de escuchar realmente a alguien, razonar lo que están diciendo, entender lo que están diciendo y tratar de dedicarme a otra tarea, a otro trabajo que me urge. Estoy medio pensando en lo que me están diciendo y medio pensando en los mensajes que me están llegando, en los correos que tengo que mandar. Estoy medio pensando en lo que me están diciendo y medio pensando en otras cosas. Entonces, para ser un buen escucha, tendremos que desarrollar verdadera paciencia. Requiere escuchar con toda nuestra atención, con ambos oídos, y esperar a que quien está hablando termine de hablar. Todos tendemos a hablar yendo de menos a más. Lo más importante de lo que vamos a decir, lo más importante de lo que queremos preguntar o explicar o relatar, por lo general viene al final. Tenemos que escuchar toda la idea antes de responder. Tendremos que bloquear las llamadas de atención del celular. Tendremos que no asumir que yo ya sé todo lo que vas a decir. No asumir que mis temas o mi experiencia son superiores a los tuyos. Tendremos que dar lugar a dejar de dar lugar a las muchas buenas excusas que tenemos para escuchar a medias, para no escuchar realmente. Necesitamos la ayuda de Dios para mortificar nuestra soberbia y desarrollar verdadera paciencia para llegar a ser buenos escuchas. Entonces, esto nos lleva a la segunda lección. Ser un buen escucha es un acto de amor. Vean esto. Ser un buen escucha se trata de amar, requiere amor, requiere poner los intereses de otros antes que los tuyos. Requiere escuchar a otros como tú esperas que los demás te escuchen a ti cuando tú hablas, cuando tú estás contando algo. Tú y yo esperamos que otros nos escuchen con concentración, dándole importancia a lo que decimos, creyendo nuestras palabras, creyendo que nuestras palabras tienen valor, valen la pena, son importantes. Y hemos de hacer lo mismo con nuestro prójimo. No podemos escuchar solo buscando una oportunidad de cortar la conversación y deshacernos de esa persona que nos está hablando. Un mal escucha rechaza de entrada a la otra persona. Uno bueno, vean el contraste, un mal escucha ya va rechazando de entrada a la otra persona. Uno bueno tiene interés en lo que me quieras decir. Un mal escucha se estima como superior. Tiene una autoimagen, una soberbia que lo lleva a pensar que es superior al que le está hablando. Pero un buen escucha se estima como inferior al que está hablando. Un buen escucha tiene la actitud y manera de pensar que había en Cristo, según Filipenses capítulo 2. Vamos todos a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 5. Leemos lo siguiente, Filipenses 2:5. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y vean los 2 versículos anteriores. Versículo 3. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. O sea, muchos cuando estamos en una plática, incluso entre amigos, incluso entre familia, incluso entre hermanos, empezamos a pensar que estamos como en una competencia, ¿no? A ver quién brilla más en la conversación, a ver quién sabe más, a ver quién gana el punto, a ver quién demuestra el dominio del tema. No, pues según Filipenses 2:3, no debemos hacer nada por rivalidad
ni por vanagloria, ni siquiera en nuestras pláticas. Debemos mejor escuchar, debemos considerar a otros como superiores a nosotros, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Vivir este pasaje nos va a llevar muy lejos en ser buenos escuchas. Ser un buen escucha requiere amor, requiere amar a otros, es un acto de amor. Y según 1 Corintios, el amor tiene paciencia. Está dispuesto a esperar, a escuchar todos los detalles, a concentrarse en la otra persona, lo que la otra persona está diciendo. Es bondadoso, busca el bien de la otra persona en la plática. El amor no es celoso, no es ostentoso, no se hace arrogante. Vean, Bonhoeffer escribió lo siguiente: así como el amor de Dios comienza por escuchar su palabra, de igual manera el amor por los hermanos comienza por escucharlos. Esto es algo tremendo. Así como el amor por Dios comienza por escucharle a Él, por escuchar su palabra, el amor por los hermanos comienza también por escucharlos. Así que si eres de estos hermanos que nunca habla con otros creyentes, que llega tarde el domingo y se va corriendo a casa después del servicio, que no escribe ni le llama a sus hermanos, tú probablemente, muy seguramente, no amas a los hermanos. Tu problema, tú no eres un buen escucha porque no amas a los hermanos. Y si no amas a los hermanos, muy seguramente no conoces a Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No eres creyente. Esto es algo que debemos reflexionar. Debemos hacernos el autoexamen. Si yo soy un creyente, pero yo no estoy dispuesto a escuchar a nada de los otros hermanos. Híjole, ahí viene el hermano otra vez a contarme, otra vez a platicarme sus patoaventuras. Y ese es el tipo de actitud que yo tengo hacia otros hermanos. Ese es el tipo de escucha que soy. Cero paciencia, cero disposición a escuchar a los hermanos, cero interés por saber de sus vidas, por indagar qué está pasando con ellos, por escucharlos con atención. Entonces tal vez yo no soy un hermano. La tercera lección que vamos a ver hoy para hacer mejores escuchas es que un buen escucha hace preguntas profundas que surgen de verdadero interés y verdadera atención al que habla. Ya leímos en Proverbios que el necio no quiere escuchar ni entender a nadie y que responde antes de oír de manera insensata. Leemos también en Proverbios, vamos a capítulo 20, por favor, Proverbios 20, el siguiente pasaje. Proverbios 20:5. Como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. Vean, un buen escucha no se preocupa solo por hablar, solo por hacer saber lo que yo sé y lo que yo pienso y lo que yo opino. Hace preguntas profundas para ayudar, para entender e incluso para seguir escuchando más. O sea, pregunta con el deseo, con la intención de saber más, de escuchar más. La actitud del buen escucha no es deja de hablar que quiero hablar yo. Es déjame entender mejor lo que me estás diciendo. O incluso tal vez es déjame entender, ayudarte a ti a entenderlo mejor, ayudarte a ti a expresarlo mejor, haciendo preguntas relevantes, preguntas profundas que muestran que estamos realmente concentrados, que estamos realmente interesados en la otra persona. Ser un buen escucha es estar realmente enganchado en la plática, realmente comprometido con la conversación. En inglés le llamamos a esto estar engaged con la conversación. Es un término en inglés que se usa mucho en el mundo profesional. Es hacer preguntas
que dan juego a la otra persona, que dan conversación, preguntas que enriquecen. No solo las preguntas obligadas, no solo las preguntas evidentes que tienen respuestas binarias. ¿Cuáles son las respuestas binarias? ¿Sí o no? Para fingir que estamos interesados. ¿Qué pensamos de las personas que estamos platicándoles algo y lo único que nos preguntan son preguntas tan básicas que la respuesta es solo sí o no? Pensamos que no les interesa nuestra plática. Pensamos que no quieren escucharnos. Debemos mostrar un deseo genuino de enriquecer la conversación con preguntas profundas, pensadas, con preguntas respetuosas, es decir, no vamos a ir indagando en cosas inapropiadas, indagando en cosas que vemos que tal vez incomoden a la otra persona. Vamos a hacer preguntas profundas, pensadas, respetuosas y genuinas. Preguntas que lleven a abrir nuevas perspectivas para el que habla y también para nosotros, mayor entendimiento para nosotros. Leemos en Proverbios 10, vamos otra vez a Proverbios 10, versículo 20. Este es el tercer punto. Para ser un buen escucha, hay que hacer preguntas profundas. Y vean lo que encontramos en Proverbios 10, versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo. Lo que aporta el creyente a una conversación, a una plática, debe ser valioso, debe ser como plata escogida. Pero el corazón de los impíos no vale nada. Lo que hay en el corazón de los impíos, lo que sacan de su corazón, lo que aporta el impío a una conversación es inservible. No tiene valor, no vale nada. Versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por falta de entendimiento. Las aportaciones del creyente a una conversación son cosas edificantes que muestran amor. Un comentarista lo pone de la siguiente manera: las palabras del justo guían, nutren y pastorean. Así deben ser nuestros comentarios, así deben ser nuestras preguntas en una conversación real donde estamos buscando ser buenos escuchas. La cuarta lección para hoy es que ser un buen escucha es un ministerio. Ser un buen escucha es un ministerio. Podemos servir a otras personas aprendiendo a escuchar bien. Decíamos que Bonhoeffer le llama el ministerio de escuchar. El ministerio de la escucha. La idea es que ser un buen escucha es como ministrar, es como servir a otros. Bonhoeffer afirma que hay ocasiones en que escuchar puede ser más útil y de más ayuda que hablar. Puede ser más útil solo escuchar y no decir nada, callarnos. Y muchas veces podemos ayudar a alguien simplemente escuchando con seriedad. Cuando estamos ayudando y ministrando a alguien, lo mínimo que espera esa persona de nosotros y lo mínimo que espera Dios de nosotros es que seamos buenos escuchas. Hay días en que nuestro servicio cristiano más importante del día pudiera consistir solo de sentarnos a escuchar a alguien que está sufriendo. Sentarnos a escuchar a un vecino que está sufriendo, un hermano, un hijo, una pareja, un amigo. Simplemente escuchar con interés hasta que nos digan todo lo que quieran decir es un ministerio. Es algo que puede ser una gran bendición. Entonces, recuerda eso la próxima vez que tengas la oportunidad de escuchar a alguien. La próxima vez que tengas la oportunidad de ministrar a alguien con tu buena escucha. No es una pérdida de tiempo, no es simplemente un desperdicio. Así llegamos a pensar, ¿no? Hay personas que muchas veces, si somos creyentes, si damos buen testimonio, si realmente estamos activos en llevar el evangelio, en tratar de hablarle a otras personas acerca de Dios, cuando entran a sus crisis, cuando entran a sus peores momentos, ahí está sonando el teléfono. O ahí están pidiéndonos que vayamos a platicar con ellos. Y pensamos, no, otra vez, voy a ir a sentarme
a escuchar 1 hora o 2 horas de la misma triste historia que ya me contó esta persona o que ya la conozco, y eso es lo que asumimos, ¿no? Ya sé qué pasó, ya sé cómo están las cosas, ya he platicado con esta persona, pero bíblicamente deberíamos de ver esas oportunidades como una oportunidad de servir, no como tiempo desperdiciado. Y también sabemos que hay tiempo para todo. Ya dijimos que no vamos a tocar este tema, ¿no? Las personas que son impacientes y creen que tú casi deberías de salir disparado del trabajo al mediodía para ir a sentarte a tomar un café con ellos y escucharlos cuando están en una crisis y olvidarte de todas tus demás responsabilidades en la iglesia, en el trabajo, en la familia. Bueno, eso tampoco siempre es la mejor opción y muchas veces no es apropiado. Muchas veces no vamos a poder hacer eso. No podemos dejar de cumplir con nuestras responsabilidades. Pero el tema el día de hoy es cómo ser un buen escucha. No estamos abordando lo otro. Y eso es algo muy importante, es un servicio. Debemos dejar de verlo como un pesar en muchos casos, como algo que quisiéramos evitar. Debemos dejar de esquivarlo para aprender con paciencia a ser buenos escuchas. Muchas veces ayudar a personas lastimadas, ayudar a personas que están sufriendo, requiere ayudarles a calmar las emociones que rodean el problema, las emociones que los tienen todos angustiados. Eso puede ser suficiente muchas veces para resolver el tema. Y eso lo he visto en muchas pláticas. Llega una persona angustiada, una esposa angustiada, un familiar, te cuentan todo, tú simplemente escuchas y van resolviendo, se van apagando las emociones y empiezan a ver las cosas más claramente a la luz de la palabra. Simplemente apaciguar o desconectar las emociones que rodean un problema puede ayudar a llegar a la solución. Algunos recordarán que vimos algo de esto en un sermón dominical que se llamó Lo que más necesita tu esposa. Creo que fue el año pasado, si no me equivoco. Muchas veces quien nos está contando algo no espera que digas ni hagas nada más que escuchar. Eso es lo único que quieren, es lo único que esperan. Sobre todo si es tu esposa. Así suele suceder. No quiere escuchar tu propuesta de solución. Aunque veas la solución clara como el agua, eso no es lo que quiere escuchar en ese momento. No quiere que te pongas a señalar todas las formas en las que se equivocó. Es que, mi amor, si hubieras hecho esto, no hubiera. Mi amor, en el futuro hazlo así y ya no vas a tener este problema. No está buscando nada de eso nuestra esposa muchas veces. Ser un buen escucha requiere que identifiquemos cuando es más importante escuchar y consolar que insistir en dar respuestas y soluciones. Hay días en que Dios quiere usarnos para mostrar compasión y amor a otras personas, en lugar de darle todas nuestras soluciones brillantes a sus problemas o darles todas nuestras opiniones brillantes. Vamos de nuevo a Proverbios. Leemos en Proverbios capítulo 17, versículo 27. Vean, no siempre tenemos que hablar. No siempre es crítico que nosotros demos nuestra opinión y postulemos nuestras ideas. 17:27. El que tiene conocimiento refrena sus palabras. Y el de espíritu sereno es hombre prudente. Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio. Y el que cierra sus labios, por inteligente. La quinta lección para hoy es que ser un buen escucha te ayuda o te prepara para hablar bien. Hay veces, como acabamos de mencionar, que solo es momento de escuchar, sin hablar, sin contestar. Pero muchas veces ser un buen escucha nos prepara para el momento oportuno en que sí debemos hablar. Nos ayuda a dar una palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Colosenses 4:6. Bonhoeffer dice, hemos de aprender a escuchar como Dios escucha. Hemos de aprender a escuchar como Dios escucha, para después hablar lo que Dios habla.
para después hablar la palabra de Dios. Vean eso de nuevo. Hemos de aprender a escuchar como Dios escucha, para después hablar lo que Dios habla. Una persona que no escucha muy difícilmente podrá compartir la palabra de Dios efectivamente. Cuando tú estás compartiendo el evangelio, cuando estás teniendo una discusión evangelística con la familia, con un amigo, si tú no escuchas sus preguntas, si no pones atención a lo que están diciendo o incluso a muchas pláticas previas, muchas conversaciones, tal vez incluso de hace años, no vas a tener idea cuáles son sus batallas, cuáles son los pecados con los que están luchando, cómo están pensando, cuáles son sus reacciones al evangelio, cuáles son sus rechazos y sus rebeldías hacia Dios. No podemos ni siquiera compartir muchas veces el evangelio como debiéramos si somos personas que no escuchamos, que no prestamos atención a lo que dicen los demás. No podremos dar consejos oportunos, no podremos advertir, no podremos edificar, no podremos ayudar con nuestras palabras si no sabemos escuchar. Si no sabemos escuchar, probablemente no tendremos nada que valga la pena decir. Esa es la realidad. Y de nuevo, la palabra de Dios dice mucho acerca de esto. Solo estamos leyendo rápidamente los versículos, pero de nuevo, Proverbios capítulo 12. Vamos a ver 3 pasajes en Proverbios 12, 18, Proverbios 16, 13 y Proverbios 25, 11. Vean esto. 12, 18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. 16, 13. Los reyes favorecen a los labios justos y aman al que habla lo recto. 25, 11. Manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente. Y luego Colosenses 4, 6, que ya leí hace un momento, ya lo cité. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Nada de esto se puede lograr sin aprender a escuchar. La persona sabia resiste ponerse a la defensiva en una plática. No anda soltando espadazos ofensivos ni defensivos en la conversación. No anda soltando estocadas por todos lados. El sabio no se siente aludido ni atacado todo el tiempo en la conversación. Su lengua es medicinal, como un bálsamo, no como una espada. El sabio trata de escuchar de manera objetiva, de manera justa, para después responder con gracia, oportunamente, con la verdad, no meramente con su opinión, sino con algo fundamentado en la verdad. La persona sabia no responde de bote pronto, se esfuerza por escuchar toda la historia y tener todo el panorama antes de responder. El sabio no habla por hablar, entiende que debe hablar con sabiduría, que hablar por hablar es necedad, no agrada a Dios. No podemos responder con gracia si somos de estos que no paran de hablar, de estos que no escuchan, que no paran de interrumpir y cortar a los demás en la plática. Todos hemos estado en ese tipo de pláticas. Todos hemos escuchado a estas personas que estamos 2 horas en la comida y la única persona que está hablando es fulanito. Esperemos que no hayamos sido nosotros los que hemos caído en eso. No podemos responder con gracia a otras personas. No podemos ser de edificación si somos los que no paramos de hablar. Leemos de nuevo en Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Bien, por último, la 6ª lección que vamos a ver es que nuestra forma de escuchar a otros refleja nuestra salud espiritual y nuestra relación con Dios. Incapacidad o falta de disposición para escuchar a otros puede reflejar nuestra falta de disposición para escuchar a Dios mismo. Incapacidad de escuchar a otros
puede reflejar nuestra falta de disposición y capacidad de escuchar a Dios mismo. Bonhoeffer advierte que aquel que ya no puede o ya no quiere escuchar a su hermano, pronto podrá encontrar que tampoco escucha a Dios. Podrá encontrar que ya no puede callar y escuchar en la presencia de Dios. Cualquiera que piense que su tiempo es demasiado valioso como para callar y escuchar, tarde o temprano no tendrá tiempo para su hermano y tampoco para Dios. Vean, hay una relación entre nuestra disposición a escuchar a nuestro prójimo y nuestra disposición a escuchar a Dios mismo. ¿Cómo llegas a eso, hermano? Pues es muy sencillo. Es Dios quien nos manda a ser buenos escuchas en todos los pasajes que acabamos de ver. Entonces, si no estamos dispuestos a escuchar y hacer caso de la Biblia, de estos mandamientos que acabamos de ver el día de hoy, realmente no estamos dispuestos a escuchar y hacer caso de Dios mismo. Si nosotros no estamos luchando por ser buenos escuchas, si no hacemos caso de los mandamientos de Dios respecto a ser buenos escuchas con nuestro prójimo, realmente no somos buenos escuchas con Dios mismo. No estamos escuchando y haciendo caso de Dios mismo. Así que hay que hacer el autoexamen. ¿Qué hay de nosotros? Tenemos que examinarnos. ¿Qué tan buenos escuchas somos? Objetivamente, si le preguntáramos a otros, si le preguntáramos al pastor, si le preguntáramos a nuestra pareja, oye, mi amor, ¿tú crees que soy un buen escucha? ¿Qué nos diría? ¿Qué nos contestaría? ¿Tenemos la paciencia y la humildad para escuchar a otros? ¿O solo fingimos escuchar y ser pacientes? Disimulamos que escuchamos, disimulamos que somos pacientes. Solo fingimos ser buenos escuchas, pero realmente lo que queremos es hablar y que los demás callen y nos escuchen a nosotros. Tratamos de amar a nuestro prójimo por la forma en la que escuchamos. Cuando vienen estas personas que sabemos que quieren que las escuchemos, las vemos desde lejos acercándose. Cuando vemos la llamada, sabemos quiénes son esas personas que nos están llamando porque quieren que las escuchemos. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Nos esforzamos por amar a esas personas? ¿Nos comprometemos con la conversación? ¿Hacemos preguntas profundas que edifiquen, que amplíen, que les ayuden? ¿O simplemente estamos tratando de cortar la plática lo más pronto posible? ¿Vemos el ser un buen escucha como un ministerio? Esa es la pregunta. ¿Lo vemos como un servicio al prójimo? ¿Como una oportunidad de servir a otros? ¿Usamos la buena escucha para preparar nuestras respuestas y ser de edificación para los demás? Si otros vieran cómo escuchamos, verían el reflejo de nuestra fidelidad y nuestra buena escucha a Dios y a su palabra. Esas son las preguntas. Ser un buen escucha es ser un medio de gracia para otras personas. Es un medio por el cual Dios nos da de su gracia. Nosotros al escuchar, Dios nos bendice por medio de eso, nos da de su gracia al escuchar su palabra, al escuchar a otros hermanos. Y ser un buen escucha es un medio por el cual podemos ser usados para dar gracia a otros. Y es curioso cómo funciona eso. Muchos probablemente hemos pensado predominantemente que dar a otros, ser una bendición a otros, dar gracia a otros, se trata siempre de hablar. Se trata siempre de yo comunicar, yo dar un buen consejo, yo guiarte, yo contarte mi experiencia. ¿Cuántas veces hemos pensado que también es un medio de gracia para otros? Solo escuchar bien, ser un buen escucha, amar al otro prestándole atención. Entonces, el tiempo, vean esto, el tiempo y el esfuerzo que pongamos en esto, en crecer en la gracia de ser un buen escucha, nunca va a ser un desperdicio.
Yo justo en eso estaba meditando mientras preparaba este estudio. ¿Cuántas veces he pensado que he tenido que escuchar a personas, escucharlas por mucho tiempo, incluso horas, y he pensado, híjole, eso realmente no fue un buen uso del tiempo. Realmente hasta fue un desperdicio. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Cuando realmente deberíamos de estar pensando en que es una forma de servir, es una forma de amar al prójimo, es una forma para ser un medio de gracia y una bendición para otros. Ser un buen escucha es tanto una bendición para nosotros como una bendición para otros. Entonces terminamos leyendo: todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que descubre, Señor, nuestros pensamientos, nuestra impaciencia, nuestro pecado, nuestra forma errada de ver las cosas, nuestra forma errada de estimar el tiempo, nuestras fallas y defectos en amor al prójimo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a desarrollar esta gracia, esta disciplina de ser buenos escuchas. Ayúdanos, Señor, a interesarnos realmente por escuchar al prójimo, a que la próxima vez que venga una persona o que tengamos cualquier oportunidad para escuchar a otros, dejemos de verlo como una oportunidad para nosotros brillar, o tal vez hasta un desperdicio de tiempo porque esta persona solo me quiere contar sus problemas y me va a quitar el tiempo. Ayúdanos a verlo como un ministerio, como una forma de servir a nuestro prójimo, una forma de servirte a ti, algo que te agrada, algo que nos has llamado a hacer y desarrollar. Te pedimos todo esto, Señor. Te damos gracias por el estudio de esta noche, por todos los que pudieron conectarse. Te pedimos que tu palabra no te vuelva vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.